Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Fuera de Contexto. Mi nombre es Quique Ortega y me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de miércoles. Ya se está componiendo el clima, ya estamos hasta sintiendo un poquito de calor en las tardes en esta ciudad, a pesar de que ya ahorita ya está enfriando, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón como todos los miércoles y es un gusto para mí saludarles. Yo soy Quique Ortega, seré su anfitrión durante estos próximos minutos. Tenemos un programa con una agenda bastante nutrida, como seguramente ya lo vieron. El día de hoy no tenemos solo uno, sino dos invitados con dos temas también de gran importancia para ustedes. Seguramente muchos de ustedes estuvieron escuchando, pues en estos días que México compró las vacunas rusas, las Sputnik 5, Sputnik V, como la quieran llamar, y bueno, pues se supone que ya se apalabraron 24 millones de dosis y la gran pregunta es, ¿sirve o no sirve? ¿Nos la ponemos o no nos la ponemos? ¿Qué va a ocurrir en ese tema? Empezaremos a hablar de Tovarish y de ¿no? Todos los términos rusos. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué va este tema. Vamos a platicarlo con el doctor Javier Tello en un momentito más. Y también platicaremos con León Felipe Sánchez, que es pues uno de los miembros de la junta directiva de ICANN, que ahorita nos platicará León Felipe qué es el ICANN, pero bueno, pues rápidamente les platico que pues, Internet requiere de instituciones que bueno, pues normen un poquito algunas de sus actividades, algunas de sus prácticas, y bueno, platicaremos con él acerca de esta batalla campal que tiene el gobierno de la República en contra, pues, de Twitter y esta censura o aparente censura de algunas cuentas. Y bueno, pues vamos a platicar si es o no es censura y cómo lo podemos nosotros ir catalogando. Pero bueno, antes de comenzar con las entrevistas, pues vamos a platicar de los temas de coyuntura de esta semana. El más importante y el que más nos causó controversia el pasado día domingo es el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a la prueba de COVID-19. Si bien aparentemente pues estaremos viendo pues durante los próximos días comunicados muy escuetos acerca de la salud del presidente. Apenas el día de hoy Hugo López-Gatell mencionó que pues simplemente estaba teniendo febrícula, 37.7 de temperatura, y pues parece ser que no está grave la situación, pero bueno, pues lo que sí es grave es la polarización que hay en torno a este tema. Un porcentaje muy alto de personas que no le creen a Andrés Manuel López Obrador. Precisamente nuestro invitado de la semana pasada, Jorge Lara, hizo una encuesta en la cual pues le pregunta, digamos, a las personas en Twitter si le creen o no le creen el contagio de COVID al presidente. Y oh sorpresa, 88% de las personas encuestadas, más de 1,000 personas en su encuesta, dicen que no le creen al presidente López Obrador esta situación de que se contagió de COVID. Entonces, pues bueno, evidentemente esto da mucho de qué hablar, ¿no? Yo soy de la idea de que le está pasando un poco como el cuento de Pedro y el Lobo al presidente de la República y que pues a lo mejor tantas mentiras que se han dicho en las mañaneras, pues están cobrándole ahora factura que tal vez ahora sí se contagió y pues resulta con que pues nadie le está creyendo o poca gente le está creyendo. Por ahí está el hashtag de Fuerza Presidente en Twitter, que pues contrarresta, digamos, ese tema del no le creo, ¿no? Que fue otro hashtag muy importante. Sin embargo, también otro de nuestros invitados de la temporada pasada, Carlos Piña, de hecho nuestro padrino en el programa, ya hizo un estudio que lo pueden encontrar también en Twitter, que habla de que el hashtag Fuerza Presidente en realidad no es una creación 100% mexicana, que por ahí hay tweets que se han registrado de países sudamericanos, entre ellos Argentina, con ese mismo hashtag. La pregunta es, ¿por qué un argentino tendría que estar deseándole fuerza al presidente de México? ¿No será más bien que se tratan pues de bots, de los famosos bots que tanto ataca el gobierno? Pues bueno, pues cada uno de ustedes tendrá su propia opinión al respecto y sobre este tema de el anuncio de COVID por parte del presidente López Obrador, bueno, pues lo estaremos platicando también en un momentito más con Javier Tello. Otra de las cosas también importantes, bueno, Carlos Slim también tiene COVID. De hecho, el día de hoy se dio a conocer que está hospitalizado, estable, pero hospitalizado. Pues menuda bronca, ¿no? Los dos hombres más poderosos del país, el presidente de la República y el hombre más rico del país y de Latinoamérica, los dos están enfermos de COVID.
habla mucho, ¿no? De cómo se está manejando esta pandemia en nuestro país y la catástrofe que está haciendo hasta este momento. Ya nos lo decía la doctora Lorian Jiménez Faibi, que también tuvimos el honor de tenerla como invitada y que, por cierto, esta semana está siendo controversial por su libro, donde destaca justamente pues esta crisis del manejo tan lamentable que ha tenido el gobierno en torno a la pandemia. Bueno, pues ella ya nos lo decía, ¿no? Que al final lo que estaremos viendo pues serán más personas, pues más catástrofes, más números rojos, y ella incluso, pues bueno, ya se atreve en algunos puntos a dar hasta predicciones de cómo vamos a terminar la pandemia al cierre de este año, ¿no? Será un tema por demás interesante, pero bueno, pues tendremos que estar pues pidiendo, a nadie se le desea el mal, por supuesto, y bueno, pues evidentemente tanto el presidente de la República como el ingeniero Carlos Slim, pues esperemos que sobrelleven pues este mal y esta situación que les está acaeciendo. No así, por cierto, otro personaje que dio mucho de qué hablar el fin de semana, un señor que le apodan hashtag Lord Mis Zapatos, que es un señor que vive en San Ángel, en la colonia Tlacopac, aquí en la Ciudad de México, y que el fin de semana dio mucho de qué hablar porque el día sábado este señor se le ocurrió, pues, ¿por qué no hacer una fiesta en su casa? Una boda, ¿no? Evidentemente, pues no es para nada una situación positiva el estar haciendo bodas en estos tiempos, y el señor, por si fuera poco, fue increpado evidentemente por la policía, cuestionado, evidentemente amonestado, y bueno, pues este señor se puso al tiro con los policías, los empezó a agredir, los empezó a jalonear, ahí está el video en redes sociales por si lo quieren revisar, y bueno, ya se encontró quién es este señor. Este señor es un llamado Adrián Leal, él es el dueño de una empresa llamada Chocolate, que es nada más y nada menos, ya ahí les va la bomba, es empresa, tiene contrato con el gobierno de la Ciudad de México para hacer producción audiovisual, producción publicitaria. Entonces, bueno, pues por algo no se ha hecho nada contra este señor el fin de semana. Ya fue citado, por cierto, a declarar ante el Ministerio Público, pero también, por cierto, nadie, ni siquiera de los vecinos de la zona, fue a denunciar a este señor. La carpeta se abrió por la difusión del video. Y aquí la invitación para todos y todas ustedes, cuando vean alguna situación así, alguna situación lamentable, denuncien. No dejemos la denuncia de lado. Creemos que en México, y sabemos que en México la ley es una mera sugerencia, las reglas son una mera sugerencia, pero bueno, esto no significa que no cumplamos nosotros con nuestras propias responsabilidades. Alfredo Castillo, el que fuera director de la CONADE, inhabilitado por 10 años para desempeñar cualquier papel en el servicio público a causa de una cuenta no reportada, una serie de cuentas no reportadas que suman 18.3 millones de pesos en ellas. Pues, posiblemente una persona que trabaja en la administración pública no pueda juntar esa cantidad de dinero, probablemente ninguno de nosotros veamos algún momento esa cantidad de dinero junta, y el señor no reportó esta cantidad, por eso es que es inhabilitado 10 años del servicio público. La pregunta aquí es, ¿le importará? ¿Le preocupará no poder trabajar en el servicio público? Ustedes juzguen en casa, ¿no? Y bueno, pues finalmente también los diputados federales de Morena piden ser considerados como prioritarios para poder vacunarse en esta temporada de vacunación contra el COVID-19. Pues yo opino que sí, que los vacunen a todos los diputados, pero que los vacunen con la vacuna rusa, con la Sputnik 5. Si sobreviven, bueno, pues entonces quiere decir que podemos ponérnosla todos de manera tranquila, de manera normal, y vamos a ver, pues vamos a usarlos, digamos, de conejillos de indias a los diputados. ¿De verdad creen, señores, ustedes, diputados, que son imprescindibles para esta temporada electoral cuando lo que están buscando es simplemente ir a otro puesto de elección popular? Por eso quieren la vacuna, porque están haciendo campaña. ¿Verdaderamente eso es imprescindible? Al final, cada uno de ustedes tendrá su propia opinión. Y bueno, sin más, pues si les parece bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Tengo el enorme gusto de presentar al doctor Javier Tello. Es una persona que ha dado mucho de qué hablar en estos días, en estas semanas. Y bueno, pues es una de las personas que tienen, digamos, mayor voz autorizada en todo este tema de las vacunas y de la salud y lo que estamos viviendo en este proceso de pandemia. Incluso escribió el doctor
un artículo muy interesante sobre este tema de si realmente la iniciativa privada puede o no ser acreedora a comprar vacunas contra el COVID-19. Doctor Javier Tello, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Qué gusto. Un gusto también para mí y para todo nuestro auditorio. Pues la pregunta directa, doctor, ¿puede la iniciativa privada comprar vacunas para COVID-19 como lo anunció el presidente de la República o cómo está ese proceso? No, no puede. La respuesta corta es no puede porque no están a la venta en ninguna parte. No existe semejante cosa. La respuesta larga es que todas las vacunas en el mundo que se están aplicando, que hay como cerca de 5 o 6 más o menos, tienen autorización de uso de emergencia. Este es su estatus. Eso significa que las vacunas no tienen un registro sanitario completo en ninguna autoridad del mundo. Lo que pasa es que siguen todavía ellos en investigaciones de fase 3 que duran muchísimos meses, se hace un corte de esta investigación, se ve que tienen un suficiente beneficio como para usarse en la pandemia que tenemos y se les concede esto. Esto está hecho para que pueda haber negociaciones con los gobiernos de los países y estos gobiernos de los países son quienes las distribuyen ya dentro de sus territorios. Independientemente de esto, no las que están comercializando, no tienen una marca para comercializarlas, ¿no? Cuando acaben sus estudios clínicos o vean que es lo suficientemente bueno, seguramente se abrirán entonces en los países los canales adecuados para tener lo que se llama un registro completo, registro sanitario completo que requiere de toneladas de documentación y en ese momento le ponen una marca, le ponen un precio y se la venden a todo el mundo, como ocurre con todas las vacunas en el mundo. El problema nada más es que estas vacunas se acaban de descubrir, muchas de ellas ni siquiera han terminado sus primeras fases de estudio. Entonces, es una discusión bastante estéril, porque lo que está haciendo el gobierno es prácticamente dándote permiso de comprar algo que no está a la venta, que no puedes comprar. Como mucha gente y algunas autoridades estatales no lo saben, dicen, no, ¿cómo? Si yo puedo ir y comprarlas y traérmelas, y voy a negociar con el laboratorio. Bueno, primero que nada, los laboratorios no están negociando con nadie. Otra vez, esta es una cuestión de que se está rigiendo a través de la Organización Mundial de la Salud y acuerdos internacionales. Para ellos, el que vaya un gobierno estatal o que vaya yo es exactamente la misma cosa, es como un particular. ¿Pueden los estados de la República comprar vacunas? Por supuesto que pueden, las que están a la venta, estas no. Creo que todos lo hemos visto, que algún estado en el que vivan, seguramente que han visto que de repente el estado va y compra más vacunas de polio o que quieren hacer su propia campaña contra la triple. Aquí en la Ciudad de México se utiliza o se utiliza hace 2 años comprar más vacunas de influenza. Entonces teníamos las que el gobierno federal había asignado a la Ciudad de México y el Secretaría de Salud hace 2 años de la Ciudad de México compraba en el mercado más vacunas de la influenza y le ponían a todo el mundo. Ibas en el metro y te ponían vacunas, o sea, tenían muy bien protegido eso. Pero porque esas son vacunas que comercialmente están disponibles. La vacuna de la influenza no la vende nadie y evidentemente pues nadie la puede comprar. Ahora, doctor, en este sentido, la pregunta que creo que muchas de las personas se han hecho es, ¿esta vacuna, los gobiernos, por ejemplo, en este caso el gobierno federal, la compra? Es decir, aunque está esta no comercialización, digamos, sino estos acuerdos, pero el gobierno no tiene que pagar las vacunas, o es un tema de, como se ha dicho, de que en realidad México pues, simplemente es un conejillo de indias por parte del laboratorio y que gracias a eso fueron gratuitas. ¿Cómo funciona? No, eso no funciona así. Primero que nada, no necesitan conejillos de indias tan caros como tantas dosis de vacunas. Los estudios de fase 3 se realizan en decenas de miles de pacientes, no en millones o en cientos de millones de pacientes. Un estudio de fase 3 normalmente te lleva de 20,000 a 60,000 pacientes divididos en 5 países y es una cosa. Ejemplo, los estudios que están haciéndose en México en este momento con la vacuna CanSino reclutaron cerca de 3,500 o 4,000 voluntarios. Misma cosa va a suceder con Novavax y va a suceder con la otra vacuna alemana que ya está llegando a México también para pruebas. Entonces no tiene que ver, no. Aquí lo que se hace es que se hacen negociaciones de precios con volumen. Lo que sucede con los países ricos, hay que decirlo, es que desde un inicio ellos pagaron por el desarrollo de la vacuna.
Yo le voy a meter dinero al laboratorio fulano, fulano y fulano, y a mí me vas a entregar tantas dosis. Esto hizo que Canadá, previendo muchísimo, dijera, yo voy a proteger a mis ciudadanos, y en este momento ellos tienen apalabradas y aseguradas cerca de 5 a 9 veces las dosis para su población. Ayer el presidente Biden mandó comprar 200 millones de dosis adicionales de la vacuna del laboratorio Moderna, con lo que va a tener 3 dosis, o sea, 3 veces para su población. Es enorme, ¿no? Y en este sentido, la discusión es qué hacen los países pobres, como los países de Latinoamérica o los países de África, que definitivamente no tienen dinero, y para eso hay convenios internacionales a través de organizaciones como COVAX. México se acercó a COVAX, pero México no es ni remotamente pobre, no es un país pobre, pero para nada. Entonces, COVAX, el consorcio, dice, nosotros necesitamos vacunas para los países pobres, y además los que quieran dar dinero por adelantado, lo que hacemos es que están financiando y les vamos a dar un precio especial, como un club de precios. En ese sentido, México pagó ya un adelanto por las vacunas que vaya a tener COVAX, pero ninguna de esas vacunas, salvo la de AstraZeneca, tienen una autorización de uso de emergencia. La noticia aquí es que COVAX también está patrocinada por dinero que dan los gobiernos de los países ricos y no han dado tanto dinero como se cree, y los laboratorios están empezando ya a tener lo que se tenía, un problema de abasto. Ya tiene problemas de abasto Pfizer, ya tiene problemas de abasto AstraZeneca, y seguramente Moderna no va a tardar en tener problemas de abasto. En ese sentido, la mala noticia es que se calcula que los verdaderos países pobres no van a poder cubrir a finales de año a más del 20% de su población, y eso sí es una tragedia. Es una tragedia a nivel mundial. Correcto, pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos en ese tema? Nosotros estamos pagando por todas las vacunas que deberían llegar aquí, supuestamente. El problema, para todos aquellos que quieran buscarle los hilitos a esto, el problema seguramente está en qué hemos pagado, para cuándo hemos pagado. Desconozco las condiciones de pago con Pfizer. Entonces, oye, ¿qué me das? ¿Por qué no me aseguraste una entrada más dura ¿cómo se llama?, de vacunas? Pregunto, porque no lo sabemos. ¿Qué hacía el secretario Herrera la semana pasada hablando con el director, el presidente de Pfizer? ¿Sí? O sea, ¿qué hace negociando con el director, el secretario de Hacienda, que es el que firma los cheques en México? A ver, está comprando cosas. Y en esas negociaciones seguramente que estaban en un estira y afloja, y me parece muy bien, pero si el vecino de atrás viene y le da cualquier cantidad de dinero, se las va a llevar y lo van a poner adelante. Eso es normalísimo, ¿sí? Y si no, pues busca otra persona. No se está negando nada a ningún laboratorio, pero evidentemente pues tienen prioridades porque los stocks son bajos. Entonces, ¿cómo estamos a nivel de las negociaciones? No lo sabemos. Sabemos que pagamos un dinero a COVAX, porque si tú te metes al sitio de COVAX vas a ver el dinero que pagó México. Ahí está, muy claro, como anticipo. No sabemos cómo han sido las negociaciones de Pfizer y cuánto y a qué velocidad nos van a surtir, más allá de lo que nos ha dicho la Cancillería. De AstraZeneca sabemos que la Fundación Carlos Slim había pagado por la producción de dosis de vacunas para ser utilizadas en Latinoamérica menos Brasil, es decir, Argentina, México, Colombia, lo que sea, las pagó la Fundación Carlos Slim. Entonces, todavía no falta ver, ¿no? El problema es que la vacuna de AstraZeneca, según los últimos reportes, solamente tiene un 10 o 12% de efectividad de lo que se sabe, ¿no, doctor? No. La vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad de cerca del 91%. Es una vacuna bastante buena. El problema es que la vacuna de AstraZeneca no la vamos a tener disponible hasta finales de marzo. La vacuna de AstraZeneca se fabrica en un laboratorio argentino, esa que tenemos para Latinoamérica, se fabrica en Europa, pero la que tenemos para Latinoamérica se fabrica en un laboratorio argentino y se trae a México para que sea envasada en la planta del laboratorio Liomont. Ese laboratorio, esa planta fabricaba vacunas de influenza y se tiene que reconvertir la planta completa, no es lo mismo, no sirven para lo mismo. Vacunas distintas es casi volver a hacer la planta, y por eso la van a tener disponible hasta finales de marzo.
las dosis que vayan empezando a entregarle a México, porque lo que vayan a producir va a ser para toda Latinoamérica menos Brasil, con las proporciones adecuadas, ¿no? Claro. Ahora, doctor, se nos está agotando el tiempo, pero una última pregunta. La Sputnik 5, la vacuna rusa, la tan controversial vacuna que ya se compraron 24 millones de dosis y que para eso el doctor López-Gatell fue a Argentina para negociar ¿es cierto toda esta rumorología de que los rusos no han entregado su protocolo, que COFEPRIS podría aceptar esta vacuna sin que la OMS la haya dado su aval? ¿Qué tan cierto es todo esto que se está diciendo de la Sputnik y sobre todo, conviene que nos vacunemos que ya va a ser una realidad en México? Bueno, te respondo de atrás para adelante. La respuesta es sí, sí conviene. Si COFEPRIS, al final, el Comité de Nuevas Moléculas de COFEPRIS la aprueba, es porque confiamos que es un grupo de personas responsables, de científicos muy avanzados, que debieron haber estudiado la información que el laboratorio les dio. Ahora, el problema es que esta información la tiene resguardada el laboratorio, nadie la ha visto. Entonces, ellos tienen una historia muy rara de hacer las cosas, ¿no? Todos los laboratorios hicieron sus estudios de fase 3, que son a varios meses, hicieron un corte, vieron el corte, les parecieron buenos resultados, los mostraron y los sometieron a que todo el mundo los viera, sea que los tienen abiertos o que están en una revista científica. Eso no lo hizo Gamaleya. Ellos no habían presentado sus estudios de fase 1 y fase 2 hasta a finales del año pasado, los publicaron y aún así, ya una vez publicados, de eso es de lo que se trata, un grupo de científicos italianos los cuestionó por unas gráficas muy raras que se veían ahí. Entonces, a ver, me estás entregando cosas a fuerzas y no me las entregas bien. Luego me estás entregando fase 1 y fase 2 pegados. Se vale, pero eso se me hace como que eres medio flojo para publicar. Y ahora dices que tienes 24,000 pacientes voluntarios que ya están en estudio de fase 3 y que ya tienes unos resultados que dicen que son de más del 92%. Ok, déjame verlos. ¿Sí? Y eso es el problema que tuvieron para poder autorizarla en Argentina, que se tardaban en entregar. Si ya lo tienes, ¿no? Mismo problema, ¿por qué tuvo que ir Hugo López-Gatell a Argentina a ver a los oficiales rusos, reunirse con ellos, salir con no sé qué, la mano, y al final tenemos al presidente, la última vez que se le vio en público, hablando con Vladimir Putin, negociando? Pues no, que ya estaban negociadas, ¿qué le volvemos a negociar? Y después de eso es la fecha que, bueno, qué bueno que está el comité de vacunas reunidos, y supongo que deben de estar dando muchas vueltas, tienen que revisar. Aquí nada más hay dos opciones. O tú tienes los datos publicados para que el mundo los vea y los validen muchísimos científicos, o tienes que convencer a los nuestros, y los nuestros seguramente van a decir, necesito más tiempo, necesito más información, convénzanme para que esta vacuna sea lo suficientemente efectiva y segura para llevarla a la población. Pues doctor Javier Tello, nos acabas de iluminar muchísimo, no te has duda sobre todo que está saliendo la opinomanía y de repente la infodemia en internet, y bueno, pues qué mejor de las palabras de un especialista, del experto, y bueno, pues evidentemente de alguien que sabe de políticas de salud, como es tu caso. Doctor Javier Tello, te agradezco mucho tu participación en Fuera de Contexto. Que estés muy bien, muchas gracias, a tus órdenes. Gracias a ti. Hasta Y luego. bueno, amigos, seguimos entonces aquí en Fuera de Contexto. Pues ya están informados en este tema de lo de la vacuna Sputnik 5, las dudas que teníamos, que evidentemente, pues seguramente son más de las que le acabo de preguntar al doctor, pero bueno, podemos estar tranquilos, ¿no? Al final, la respuesta concreta del doctor es sí, esta vacuna por lo menos es mejor a no tener nada, o sea, de entrada sí, pero pues lo que causa un poco de curiosidad es por qué los rusos han estado tan secretos en este tema de los protocolos y de los resultados acerca de su fase 3. Pero definitivamente, y sí, es mejor esto a nada. Y ahora vamos con nuestro segundo invitado de la noche. Me refiero, por supuesto, a León Felipe Sánchez. Él es un gran abogado, amigo de la casa. Él es evidentemente una persona que conoce muy bien de los medios digitales, es de los pocos abogados en México que domina el tema de la legislación digital. Bueno, pues fue parte en su momento también de la Junta de Cosmos Ciudadano, la asociación que tuve el honor
de codirigir sobre violencia en Internet. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe fuera de... Mi querido León Felipe, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Me da gusto verte otra vez. Feliz 2021. Ya habíamos platicado, pero nada más por WhatsApp, pero no habíamos tenido la oportunidad de vernos aquí ya en pantalla. Sí, por fin estamos. Oye, un gusto saludarte, mi querido Felipe. A ver, en concreto, y vamos directo al siguiente tema que nos truje en esta noche. ¿Qué pasa con esta batalla campal que trae el gobierno en contra de Twitter? ¿Realmente el gobierno está preocupado desde tu perspectiva, incluso desde lo legal que has sabido en términos a lo mejor de iniciativas de ley, etcétera? ¿Realmente el gobierno está preocupado por este tema de los bots y por la censura, entre comillas, de las cuentas en Internet? ¿O es simplemente un discurso presidencialista, oficialista, incendiario, que en realidad solamente es un distractor? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, Enrique, yo creo que es un discurso a modo, ¿no? Porque hay que recordar cuando fue la campaña pues para la elección presidencial de 2018, pues incluso etiquetaron a las redes sociales como las benditas redes sociales, ¿no? Entonces, pues insisto, para mi gusto es un discurso a modo en donde pues hoy el discurso generalizado en redes sociales pues no es un discurso que favorezca la línea del gobierno, la política del gobierno, no es un discurso que lo alabe, que simpatice ya con el gobierno, y pues obviamente esto no le gusta a la gente que está dentro del gobierno actualmente, ¿no? Entonces, creo que han cambiado su postura y su discurso de aquellas benditas redes sociales ahora a estas redes sociales en las que critican que se les critique, ¿no? Y se habla de que, bueno, pues hay que suspender las cuentas de bots y hay que respetar la figura presidencial, las instituciones. O sea, para mí es muy contradictorio el discurso que manejan porque pues justamente ahora intentan defender todo aquello contra lo que estuvieron en contra en algún momento, ¿no? Entonces, pues sí, a mí la verdad es que me parece, insisto, muy contradictorio y muy a modo el discurso que están manejando y bueno, pues también preocupante, ¿no? Porque empiezas a ver algunas declaraciones, algunas tendencias, incluso algunas herramientas que ya están materializadas en algunas leyes, pues que sí, insisto, son preocupantes desde el punto de vista de control gubernamental del discurso y de las plataformas basadas en Internet, ¿no? Ahora, desde tu perspectiva como abogado, como conocedor del tema legal en Internet, ¿consideras tú que lo que está haciendo Twitter de plano cerrar cuentas, que empezaron con la de Donald Trump, siguieron con la de Pati Navidad y por ahí han estado cerrando algunas cuentas, por ahí estaba este debate de si el padre Solalinde había cerrado su cuenta o se la habían cerrado y por ahí varios personajes. Desde tu perspectiva, ¿esto es censura a la libertad de expresión? A mí no me parece que sea censura, Enrique. Al final del día, Twitter, Facebook, vaya, cualquier red social que opera, son empresas privadas, ¿no? Y cuando tú abres una cuenta en estas redes sociales, tú aceptas unos términos de uso y unas condiciones de uso. Dentro de estos términos de uso y condiciones de uso, pues vienen obviamente diferentes lineamientos que tú tienes que respetar y que si no lo haces, pues tiene o puede tener la consecuencia de que te cancelen tu cuenta como ha sucedido, ¿no? De hecho, más bien, yo te diría, a mí me parece que no aplican parejo sus políticas porque la cuenta del expresidente Trump, pues para mi gusto se tardaron 4 años en cerrarla, ¿no? O sea, yo creo que la tendrían que haber cerrado desde mucho antes, porque, pues digo, está demostrado que los tweets de ese señor eran completamente inflamatorios y bueno, pues ponían en peligro a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues muchas veces puso
en evidencia a muchas personas y vimos cómo pues el discurso digital se pasó en muchas ocasiones al acto material, ¿no? Digo, el último ejemplo, y que fue la gota que derramó el vaso, fue justamente pues esta toma del Congreso en los Estados Unidos, en donde pues justamente el discurso de Trump a través de redes sociales incitó a que todas estas personas que simpatizaban con él, pues literalmente se creyeran este discurso de defender la democracia norteamericana en contra del fraude electoral, que nunca se demostró que existiera, y pues vemos esas consecuencias, insisto, ya en el mundo físico, ¿no? O sea, ya deja de ser una retórica que vive únicamente en redes, que si se queda ahí puede ser que no lastime a mucha gente, pero cuando esto lo transformas ya en acción en el mundo físico, pues evidentemente tiene consecuencias que pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, no, a mí no me parece que sea censura, Enrique, porque al final del día es un canal más de comunicación, ¿sí? Pero además es un canal privado de comunicación, es decir, el expresidente Trump, en este caso el presidente López Obrador o quien sea que esté participando en una red social, si le cancelan su cuenta, pues se puede manifestar en otros medios. Nadie le está quitando el derecho de manifestarse, de decir lo que él piensa, pero simplemente no tiene cabida dentro de la red social, ¿no? Alguna vez lo discutía yo con algún usuario que, por cierto, es muy simpatizante y apoyador de la Cuarta Transformación, y discutíamos el tema pues justamente de discurso de odio hacia los homosexuales, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, o sea, me llama la atención que tú estés a favor de que no que se censuren, sino que se cancelen cuentas justamente de personas que tienen discurso de odio hacia la homosexualidad, cuando tú siempre has defendido, pues justamente la libertad de expresión. Y él me decía, bueno, a ver, es que esto es como cuando vas a fiesta a casa de alguien. Tú vas a la fiesta y hay unas reglas para esa fiesta, ¿no? Las reglas de esa fiesta es a lo mejor que tú cumplas con un código de etiqueta o cuando menos que estés vestido, ¿no? Si tú te quieres desnudar en la fiesta, pues por supuesto que te van a sacar y te van a decir, oye, a ver, o sea, nadie te dice que no te desnudes, nada más que aquí en esta casa y en esta fiesta no te puedes desnudar. Es lo mismo con el discurso de odio hacia los homosexuales, en ese caso de la discusión, ¿no? En el que pues tú puedes expresar tu discurso de odio en la calle, en donde tú quieras, pero las condiciones de aquí, de Twitter, es que ese discurso no cabe y por lo tanto se tiene que cancelar la cuenta. Entonces, esto trasladado a las condiciones o a las circunstancias que estamos viendo con la cancelación de cuentas de personajes como el expresidente Trump y otros tantos personajes que, pues, escudados en el anonimato, defienden a la Cuarta Transformación y al gobierno de López Obrador, vehementemente, nuevamente, me parece contradictorio que quien defiende que se cancelen cuentas que tienen discurso de odio en contra de cierto grupo de la sociedad, defienda que no se censuren o que no se cancelen estas cuentas, cuando el discurso es un discurso que defiende un proyecto político, ¿no? Y que incitan al odio también. Entonces, insisto, a mí, en corto o en resumen, a mí no me parece que sea censura, ¿no? Porque se pueden expresar en otros medios. Ahora, también estás comentando algo bien importante, que es el tema de que como se trata de empresas privadas, pues tú estás aceptando los términos y condiciones como de cualquier empresa privada. Si tú contratas un servicio de cable o de internet, pues tú firmas un contrato donde tú aceptas que vas a pagar cada cierto tiempo, que te van a proveer de ciertas características del servicio, que si requieres de soporte técnico tienes que llamar a tal línea, tú estás aceptando, digamos, esas condiciones. Sin embargo, también viene otra pregunta. Las empresas privadas, entonces, en este caso, pues básicamente están en esta posición que quieran. Y quiero entrar, por ejemplo, al tema de las reglas de WhatsApp que provocaron esta salida de muchísimas personas e irse a Telegram, aunque en realidad seguimos usando WhatsApp, simplemente abrieron una cuenta en Telegram, pero yo sigo viendo gente que manda mensajes a través, por estas condiciones aparentemente
poco éticas, ¿no? De conectar a Facebook con WhatsApp. Entonces, las empresas privadas, en este caso las empresas de redes sociales, pues prácticamente pueden hacer lo que quieran por el simple hecho de ser empresas privadas, o hay alguna limitante en ese sentido. No, no pueden hacer lo que quieran. O sea, al final, ellas, en su carácter de empresas privadas, están obligadas a cumplir con la ley, ¿no? Te pongo un ejemplo que viene muy bien al caso de WhatsApp. No sé si tú te metiste, incluso aunque fuera por curiosidad, a revisar las nuevas condiciones de uso de WhatsApp. Bueno, pues te pasaba No. a bueno, cuando lo hagas, incluso, insisto, hasta por curiosidad o ejercicio académico, te va a pasar a un sitio web en donde te dice, bueno, a ver, estos son nuestros nuevos términos de uso que van a estar en vigor a partir de tal fecha, pero si tú eres un usuario que se ubica en la Unión Europea, nuestros servicios los presta otra empresa y las condiciones de uso son estas otras. ¿Por qué? Porque la legislación de protección de datos personales en Europa es mucho más rígida y tiene consecuencias pues bastante serias en contra de aquellos que traten datos personales y no se apeguen a esta legislación. Entonces ahí vemos cómo pues justamente WhatsApp dice, a ver, aquí en este terreno que es el europeo, en donde tengo una consecuencia muy fuerte en caso de que yo no cumpla con lo que establece la legislación, entre otras, que es obligar a que yo tenga que, o que yo pueda tratar datos personales a cambio de ofrecerte algo, ¿no? Al cambio de ofrecerte un servicio, eso está prohibido por la regulación europea, ¿no? O sea, tú no puedes de alguna manera forzar al usuario a que sus datos sean tratados, a menos de que sean esenciales para la prestación del servicio. Pero en este caso, pues hay muchas cuestiones que están incluidas en el tratamiento de datos de WhatsApp que no son esenciales y que, sin embargo, en territorio americano, digamos así, o en el resto del mundo, te dicen, bueno, pues si quieres nuestro servicio tienes que aceptar estos términos y condiciones, ¿no? Y estos términos y condiciones, pues, hace que nos autorices a tratar toda esta información que no es esencial para la prestación del servicio, pero que nosotros requerimos para fines de monetización de los servicios, ¿no? Entonces, eso no lo hacen en la Unión Europea. Entonces, con esto, lo que quiero ilustrar es que no pueden hacer lo que ellos quieran, tienen que cumplir con la ley. Ahora, lo que sí es cierto es que han ganado pues una posición de dominancia que les ha tenido como consecuencia adquirir mucho poder en cuanto a la difusión y comunicación de mensajes y de contenidos, ¿no? Pero bueno, esa es otra temática. Nuevamente, el que sean los medios dominantes, por supuesto que los convierten atractivos, sobre todo para fines políticos. Sin embargo, si ellos deciden cancelar la cuenta de algún político porque consideran que infringe los términos de uso de la red social, lo pueden hacer, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora Facebook ya ha empezado a evolucionar el modelo de gobernanza de alguna manera, ¿no? De Facebook, ya tiene un consejo, ¿no? De personas que evalúan ciertos casos específicos sobre si cumplen o no cumplen con las reglas, sobre si se les tiene o no que sancionar en caso de que las hayan roto. Y bueno, pues uno de los ejemplos que ha sido enviado justamente a este grupo de personas es la cancelación de la cuenta del expresidente Trump, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo va evolucionando ese modelo, ¿no? Como en un esfuerzo también de las empresas privadas de decir, bueno, a ver, queremos ser más transparentes en cómo aplicamos nuestras políticas, cómo aplicamos los términos de uso, y para eso damos toda esta información. Incluso tú puedes ver recientemente en Twitter español, ¿no? En Twitter México, justamente sacaron una serie de tweets explicando por qué habían cancelado ciertas cuentas, nuevamente, simpatizantes de pues el gobierno actual, y pues entre otras cosas, pues justamente les explicaban que les habían cancelado, pues
porque eran cuentas automatizadas, es decir, eran bots, ¿no? O eran cuentas anónimas que tenían un discurso pues que incitaba a diferentes cosas, etcétera. Entonces, bueno, pues eso no se vale. O sea, si tú quieres estar en Twitter, pues tienes que idealmente dar la cara, dar tu nombre, que se sepa quién eres efectivamente. No tienes que incitar al odio, o sea, tienes que cumplir con las reglas de la casa. Si no cumples con las reglas de la casa, pues se te castiga y se te cierra tu cuenta, ¿no? Ahora, me imagino que también, pues en tu caso, por ejemplo, tú eres vicepresidente de la junta directiva de ICANN. Me imagino yo que también dentro de ICANN habrá ciertas normas o ciertas cosas que le piden a estos grandes consorcios digitales, ¿no? Habrá alguna regla, alguna normativa. ¿ICANN específicamente tiene injerencia en estos temas? No, no, ICANN está completamente fuera de estos temas. ICANN se dedica a coordinar el sistema de nombres de dominio de Internet y dentro de la labor que realiza ICANN, o sea, es una función esencialmente técnica, ¿no? Dentro de la función que coordina ICANN, pues es justamente el establecimiento de las políticas que rige el sistema de nombres de dominio de Internet. Pero dentro de las cosas que caen fuera del alcance de la misión de ICANN, está justamente todo lo que tiene que ver con regulación de contenidos, ¿no? O sea, eso está completamente fuera del alcance de la misión de ICANN. Entonces, no, definitivamente no tenemos injerencia en ello, no dictamos ningún tipo de normatividad al respecto y pues nos mantenemos como espectadores, ¿no? Porque no es el campo en el que nosotros intervenimos. Nosotros intervenimos, insisto, únicamente en pues el espacio de coordinar el sistema de nombres de dominio, garantizar que sea seguro, que sea resiliente, que sea estable, ¿no? En cuanto a recursos técnicos, pero no nos metemos en la capa de aplicaciones, por así llamarlo. Una última pregunta, León Felipe. El presidente de la República, antes de que acabara enfermo de COVID, anunció que iban a crear o iban a hacer el esfuerzo por crear su propia red social, la red social de la 4T, como le quieran llamar, el Tejegram o como le quieran llamar. Incluso por ahí salió hasta una persona que mencionó en Twitter, pues yo voy a hacer este trabajo y lo voy a hacer pro bono, ¿no? Como parte del equipo, digamos, que apoya al presidente de la República. La pregunta concreta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Le ves futuro a ese proyecto? ¿Será un proyecto pagado de nuestros impuestos? ¿Cómo lo ves? Bueno, si no se paga de nuestros impuestos, no veo de dónde se vaya a pagar, ¿no? O sea, no creo que el presidente de su bolsa vaya a financiar la creación de una red social, ¿no? Y los funcionarios tampoco creo que lo hagan. Entonces, sí, definitivamente me parece que tendría que ser financiado con nuestros impuestos. En cuanto al éxito, pues la verdad es que no le vaticino un éxito, pues ni siquiera mediano, ¿no? Creo que de concretarse un proyecto como esos, estaríamos ante una cámara de eco en donde únicamente la gente simpatizante con el gobierno actual tal vez utilizaría esa red para estar pues alabándose y alentándose entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que sería un desperdicio de recursos, un desperdicio de tiempo, obviamente una desviación de la labor del gobierno en un área en la que no tiene por qué incursionar desde mi punto de vista. Y no, definitivamente me parece que estamos hablando de un proyecto que no le veo ningún futuro, ¿no? Pues mi querido León Felipe, te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros fuera de contexto. Veo allá que eres fan de los Jefes de Kansas City. Pues ya, ojalá y este año se les haga dentro de un par de semanas. Pues sí, Seguramente. vamos a ver si repiten el título. Esperemos que sí, mi querido León Felipe. Te agradezco mucho, que tengas una extraordinaria noche y gracias por estar con nosotros. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias a ti. Pues bueno, amigos, se nos agotó el tiempo. Esto fue fuera de todo.
es que nos acompañen la próxima semana en análisis de otros temas de coyuntura, de temas nacionales, de temas internacionales. Vamos a ver qué nos depara los próximos días y seguramente la próxima semana tendremos otro invitado a entrevistar con un gran punto de vista y que nos ilustre sobre las dudas que vamos teniendo. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Quique Ortega. Que tengan una maravillosa noche. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense.